Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, en un momento ya vamos a darle su presentación. Dale. ¿Puedo poner para compartir ya? Vamos a darle una breve introducción y la voy a poner como coanfitrión, discúlpeme, para que pueda compartir igual. Dale.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya con todos. En unos 3 minutos ya estamos empezando. Los Oblitas me suenan, no me dan ni Velázquez, Diego Plinero. Muy buenas noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida al Congreso Internacional Desafíos y Avances en Oncología Veterinaria. Es un honor contar con su presencia en esta jornada dedicada al intercambio de conocimientos y experiencias en el campo de la oncología veterinaria. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la participación de la médico veterinaria Fernanda Ferreira, quien nos presentará su ponencia titulada Casos clínicos más frecuentes en oncología veterinaria. Les hablo un poco sobre ella. Es médica veterinaria egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en oncología clínica veterinaria con formación de posgrado en citología, oncología y tomografía computada. Se desempeña como médica de planta en el Servicio de Oncología Clínica de la UBA
y cuenta con amplia experiencia en consultorios y clínicas de Cava y Gran Buenos Aires, donde ejerce también como directora técnica. Ha dictado cursos internacionales de oncología veterinaria en Argentina, España, Ecuador, Brasil y Chile, consolidándose como una referente en oncología veterinaria. Antes de comenzar, les pedimos amablemente mantener sus micrófonos apagados durante toda la exposición para asegurar una transmisión fluida. Al finalizar la ponencia, contaremos con una zona de preguntas y respuestas, así que los invitamos a dejar sus preguntas en el chat a lo largo de la presentación. Recordamos que la duración de esta ponencia es de 1 hora, por lo que agradecemos a la ponente por ayudarnos a respetar ese tiempo. Sin más que agregar, le damos la bienvenida a la médico veterinaria Fernanda Ferreira. Ya puede iniciar, doctora. Hola, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas noches a los argentinos, si es que hay alguno conectado. Acá son las 9 de la noche. Para mí es un honor estar con ustedes en el día de hoy. Así que bueno, vamos a arrancar porque la idea es hablar de 5 casos clínicos frecuentes en oncología veterinaria y vamos a hablar un poquito sobre o sea, cómo se presenta el paciente a la consulta, las generalidades de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento. Y bueno, al ser 5 casos lleva tiempo, entonces hay que ir un poco rápido. Si tienen alguna pregunta, creo que las preguntas son al final, si mal no recuerdo. Así que bueno, empezamos. Bien, vamos a empezar con el primer caso. La idea es justamente un sábado hacer algo que sea más sencillo, más dinámico, un poco más divertido. Si alguno en algún momento quiere hacer alguna aclaración en el medio, alguna pregunta, no tengo problema. Lo vamos viendo si quieren o si no las hacemos al final. Para mí es indistinto. Pero más que nada, si quieren hacer algo, alguna pregunta, algún caso puntual, si quieren lo vamos viendo a lo largo de la charla. Bueno, vamos a empezar con el primer caso sumamente frecuente, que es un paciente que se presenta a la consulta. Es un canino mestizo de unos 2 años, es un animal joven, macho entero, que llega a la consulta principalmente por sangrado por el pene, con algunas lesiones cutáneas y subcutáneas. Como dato importante en este paciente, es un paciente que fue rescatado de un refugio hace 2 meses. Bien, acá les presento, este paciente se llama Duque y cuando nosotros hacemos la maniobra para exponer el pene, o sea, exponemos el prepucio, sacamos el prepucio, retraemos el prepucio, bien digo, hacia atrás, fíjense, aparece una masa muy sangrante, ¿sí? En el pene y también, fíjense, en este paciente, en su ojo, en el párpado inferior, ¿sí? De su ojo derecho aparece también otra lesión y en el tren posterior, en los miembros posteriores, aparecen múltiples lesiones que son redondeadas, algunas están ulceradas, ¿sí? Todo en relación al periné y a los miembros posteriores. Al tener en cuenta, obviamente, la reseña, la anamnesis, ¿qué es lo que vamos a pensar primero en este paciente? Bueno, no vamos a tener mucho tiempo de interactuar, entonces esto me gusta más charlarlo, que ustedes me digan cuáles son sus diagnósticos presuntivos, lo que pasa que si hacemos eso vamos a tardar mucho. Pero los principales diagnósticos presuntivos en este paciente que tiene masas cutáneas y subcutáneas y una masa a nivel del pene, primero tengo que pensar en esto, ¿sí? ¿En qué voy a pensar? En algún tumor de células redondas, ¿sí? En un mastocitoma múltiple, que es el tumor más frecuente de la piel y del subcutáneo de los perros, ¿sí? Linfoma cutáneo, histiocitoma, porque también es un perro joven, pero la verdad que la presentación múltiple de histiocitoma no es nada frecuente, ¿sí? Y esa lesión en el pene no es frecuente para un histiocitoma. Y obviamente voy a pensar en un tumor venéreo transmisible, ¿sí? Que va a ser mi principal diagnóstico presuntivo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, obviamente lo primero que vamos a tener que hacer es tomar una muestra. Uy, perdón, esperen que se me... Está bien. Lo primero que vamos a pensar es que tenemos un tumor venéreo transmisible. Dijimos que teníamos un paciente joven que fue... que fue recuperado por un refugio, es un animal callejero, que lo tienen hace 2 meses, y que aparece esta masa en el pene y estas lesiones cutáneas. Bueno, vamos a pensar obviamente en el tumor venéreo transmisible y vamos a hablar de la ruta diagnóstica para esta enfermedad. El tumor venéreo transmisible, como bien sabemos, es un tumor histiocítico, es un tumor de células redondas
infeccioso que tiene una transmisión horizontal y que se presenta en forma natural en perros y que se puede diseminar principalmente por el coito, pero también por la acción de lamer, de morder y de oler zonas que están infectadas. Es un tumor que tiene una característica bastante peculiar de poder transmitirse por contacto directo entre una mucosa y otra. Son realmente muy pocas las patologías que tienen este comportamiento y este mismo tumor, un tumor muy similar, se ve en el demonio de Tasmania, ¿sí? Que tiene este mismo comportamiento, ¿sí? Pero es una patología muy peculiar. Las localizaciones frecuentes del TBT son los genitales externos, la vulva, en el pene de los machos, la cavidad oral, la cavidad nasal, justamente por el acto de oler o de lamer zonas infectadas, el tejido cutáneo y subcutáneo, y también podemos tenerlo a nivel de los ojos. Fíjense, este paciente, como verán en la foto, lo tiene en la cavidad oral, ¿sí? En el maxilar. Este mismo paciente es este paciente que lo tiene dentro de su cavidad nasal. Así se presentó a la consulta con una gran deformación de todo lo que es el puente nasal. Tiene una gran deformación facial este paciente. Y en la foto superior, fíjense, es una hembra que lo tiene en la vulva. Entonces, para obtener un diagnóstico en el TBT, lo primero que tenemos que pensar es en estos datos que nos dieron del paciente, su reseña, es decir, animal joven, entero, ¿sí? En este caso es un macho, puede ser en una hembra también, entera, es un animal callejero, ¿sí? Y obviamente, como siempre, vamos a hacer un examen objetivo general, vamos a evaluar todo nuestro paciente, lo vamos a ocultar, las mucosas, etcétera. Vamos a hacer un examen objetivo general y luego si el particular, que en este caso es el sangrado del pene y la presencia de masas cutáneas y subcutáneas que tienen presentación múltiple, están distribuidas de forma generalizada. Como otros datos que vamos a tener que agregar, va a ser una ecografía abdominal. Recuerden que este tumor puede llegar a generar linfadenopatía, no solamente en el caso del paciente que estamos viendo, este paciente presenta linfadenopatía inguinal superficial, pero también podremos tener linfadenopatía ilíaca. Ya les cuento que este paciente Duque también tenía linfadenopatía ilíaca. Y esto es muy importante porque una vez que uno termina el tratamiento, debe hacer la ecografía de control y ver que todo haya respondido de la misma manera. Por supuesto, vamos a solicitar un análisis de sangre y además vamos a pedir una citología. En la primera consulta ya podemos tomar una muestra. En este caso, podemos tomar una muestra del pene de este paciente y además obtener una muestra de las masas, de alguna de estas masas por punción con aguja fina o PAF. La masa del pene se puede tomar principalmente por raspaje utilizando la parte roma de un bisturí, ¿sí? Porque si no generan mucho sangrado, recordemos que es un tumor extremadamente sangrante. Podemos hacer una impronta. Este es uno de los pocos tumores donde la impronta sirve, ¿sí? Esto es muy importante. La impronta es una toma de muestra muy superficial y muy sucia. Y la verdad que el TBT es uno de los pocos tumores donde la impronta puede ser de importancia, así puede ser, nos puede dar un diagnóstico, porque realmente el TBT es un tumor que exfolia gran cantidad de células. Y como les dije recién, por ejemplo, en las masas cutáneas podemos tomar una punción. Vamos a hacer una PAF, una punción con aguja fina. Normalmente, fíjense, son células redondas con unas vacuolas citoplasmáticas. Como les dije recién, es un tumor que exfolia gran cantidad de células. Muchas veces los veterinarios que arrancan con citología arrancan con un TBT porque es un tumor muy fácil de diagnosticar. Y sí, obviamente vamos a tener también gran cantidad de hemorragia, puede haber algunas células inflamatorias, pero realmente es un tumor que exfolia gran cantidad de células y es muy fácil de diagnosticar por citología. Normalmente es un tumor que no requerimos hacer una biopsia. Acá les puse, por ejemplo, un informe citológico, cómo nos va a llegar el resultado de un patólogo. Fíjense, se ven muchas células redondas con vacuolas en su citoplasma. Y acá, en este caso, este patólogo aclara que no le ve gránulos. Por supuesto, porque lo está diferenciando de un mastocitoma, que es otro tumor de células redondas con el cual se puede llegar a confundir. También se puede llegar a confundir con un histiocitoma, etcétera. ¿Cuál es entonces? Ya hicimos la ruta diagnóstica,
hicimos la ecografía, análisis de sangre para que el paciente pueda empezar su tratamiento y para ver también cómo es el estado general de este paciente. Este tumor es un tumor que tiene mucho que ver con la inmunidad de nuestro paciente, por eso es muy importante a este paciente. Este paciente tiene que estar desparasitado, tiene que estar vacunado, ¿sí? Muchas veces son pacientes que están cursando algún hemoparásito, así que tiene que estar en tratamiento por su hemoparásito. Tenemos que tratar todas esas causas, todas esas enfermedades subyacentes para que la quimioterapia sea efectiva para este tumor, porque es un tumor donde la parte inmunológica, la respuesta inmune del paciente es muy importante para que el tratamiento sea efectivo y no tengamos resistencia. El tratamiento de elección del TBT es el tratamiento oncológico, es decir, con quimioterapia sistémica. De primera elección es la vincristina, la dosis es 0,7 miligramos metro cuadrado, lo vamos a realizar cada 7 días. La bibliografía norteamericana habla de 3 a 5 aplicaciones. Yo me atrevo a decir que 5 aplicaciones es lo mínimo, ¿sí? Por lo menos en Argentina 5 aplicaciones por el tamaño, con el estadio clínico que llegan los pacientes, por lo menos en mi país. No sé qué pasa en Perú. Los pacientes llegan en estadios clínicos bastante altos, con tumores muy grandes, o como el caso de este paciente que tenía linfadenopatía. Entonces, 5 aplicaciones realmente no alcanzan. Pero sepan que más o menos entre 5 y 8 aplicaciones es lo que normalmente hacemos acá en Argentina. La administración es semanal y esto es muy importante, ¿sí? Para no generar resistencia es importante utilizar la dosis correcta y la posología correcta. En casos resistentes se puede utilizar doxorubicina a razón de 30 miligramos por metro cuadrado, también endovenoso estricto, cada 3 semanas y se pueden hacer 3 ciclos. En casos resistentes también se puede utilizar la electroquimioterapia, ¿sí? Que es la colocación de unos electrodos que se van a colocar en la zona donde se encuentra el tumor. Por supuesto, tiene que ser un tumor que está localizado, no puede ser una presentación múltiple, ¿sí? Estos electrodos lo que van a hacer es abrir las membranas de las células tumorales, generarle poros a esas células para que en el mismo acto ingrese una droga endovenosa, que normalmente es la bleomicina, y entre directamente a la célula. Lo que hace el electroporador es aumentar la cantidad de veces que la célula puede ingresar a la célula tumoral y matarla de manera irreversible. Entonces, en casos resistentes, podemos también utilizar la técnica de electroquimioterapia y también de radioterapia, ¿sí? Eso solamente en casos resistentes, pero siempre vamos a probar el tratamiento de elección y que tiene una respuesta en el 85% de los pacientes de remisión completa, vamos a usar la vincristina. Acá les pongo cómo es la evolución de este paciente, les presento, este es Duque, ¿sí? Acá tenemos así llegó a la consulta inicial y así está actualmente, sin lesiones, luego de, en este caso tuvimos que hacer 8 ciclos de vincristina semanal. Acá les pongo también, les muestro otro caso de un TBT en cavidad nasal. Este paciente se llama Víctor, ¿sí? Les presento al paciente. Y acá tenemos la evolución, ¿sí? Así llegó a su primer consulta y este paciente recibió 10 tratamientos, 10 ciclos de vincristina semanal, ¿sí? Era el paciente que tenía las lesiones también en la cavidad oral, ¿sí? Era cavidad nasal y cavidad oral, y tuvo una remisión completa, con buen pronóstico. Por lo tanto, el TBT es un tumor que tiene buen pronóstico, ¿sí? Normalmente, hay obviamente excepciones. Normalmente, como les dije recién, el 85% de los pacientes presentan una remisión completa y su pronóstico es excelente. Por otro lado, vamos a empezar con el caso clínico 2. Yo sé que voy rápido, pero bueno, son 5 casos clínicos. Cualquier cosa, yo no sé si alguien me está escribiendo en el chat porque no lo veo. A ver, no, nadie escribió en el chat. Bueno. Cualquier duda, cualquier cosa Esperen que ahí se me fue. Perdón. Ahí se me fue el caso. Esperen, vamos ahí, volvemos. Ahí está. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, el caso clínico número 2 es un paciente, es una hembra, ¿sí? Que tiene 8 años, una hembra adulta, entera, no está castrada, y lo que viene, el motivo principal de su consulta es una masa en región mamaria que tiene 1 año de evolución. Fíjense también
si prestamos atención a la foto, presenta otra lesión en otra de sus mamas, ¿sí? Mucho más pequeña, y en la mama abdominal caudal también tiene otra lesión, ¿sí? O sea, tiene varias lesiones, también presentación múltiple. ¿Qué es lo primero que vamos a sospechar? Obviamente, lo primero va a ser una neoplasia mamaria, ¿sí? Pero por supuesto podemos tener otros diagnósticos presuntivos, como puede ser una neoplasia cutánea, un mastocitoma, por ejemplo, un lipoma. La verdad que en esa foto, esa imagen no tiene realmente una imagen de un lipoma, pero bueno, puede ser. Normalmente obviamente los lipomas son subcutáneos. Una hernia, un absceso, ¿sí? Pero obviamente el principal diagnóstico en una hembra entera o que se castró de adulta, ¿sí? Si tenemos una lesión en la mama, va a ser una neoplasia de la glándula mamaria. Para el diagnóstico, por supuesto, como siempre, debemos hacer un examen clínico general, con luego su examen objetivo particular, que es lo que llamamos la estadificación TNM, de la que vamos a hablar ahora. Y por supuesto, tener en cuenta siempre en oncología el examen paraoncológico o de los síndromes paraneoplásicos. Para la estadificación, ¿qué es la estadificación? Vamos a decir en principio TNM. Bueno, la estratificación TNM es una clasificación cuyo objetivo es justamente poder estadificar al paciente oncológico, es decir, clasificarlo o encuadrarlo dentro de un grupo para poder determinar cuál es su pronóstico y poder establecer el mejor tratamiento o el tratamiento específico para ese animal. El examen oncológico particular, en este caso, incluye entonces la evaluación de las características del tumor, que es lo que llamamos T, la evaluación de linfonódulos N y la evaluación de las metástasis a distancia, es decir, lo que llamamos M. En la T lo que vamos a evaluar es justamente la enfermedad local. Son todas las características del tumor. Localización anatómica, número de tumores primarios, el tamaño de ese tumor, que es sumamente importante, es un factor pronóstico, la presencia de úlceras, la consistencia, si está adherido o no está adherido, es decir, la movilidad, si hay inflamación peritumoral, si hay presencia de secreciones por el pezón y, por supuesto, el diagnóstico histopatológico que lo vamos a obtener luego con el resultado de biopsia. El T1 es un tumor que mide menos de 3 centímetros. El T2 es un tumor entre 3 y 5 centímetros. Esto es en la perra, ¿sí? El T3 es un tumor mayor de 5 centímetros que va a tener siempre peor pronóstico. Y el T4 es el carcinoma inflamatorio que se lo toma como una entidad aparte. En la N es lo que evalúa justamente la linfadenopatía, es lo que evalúa enfermedad regional, ¿sí? Y en este caso, los métodos de estudio van a ser la inspección, la palpación de los linfonódulos, el tacto rectal, la ecografía abdominal para evaluar los linfonódulos abdominales, radiografía de tórax para evaluar los linfonódulos intratorácicos, tomografía computada. Se puede hacer, por supuesto, en caso de que algún linfonódulo esté reactivo, podemos hacer una punción con aguja fina, ¿sí? Una citología. Y también, obviamente, hay linfonódulos que se extirpan. Normalmente pasa mucho con las neoplasias de las mamas caudales, ¿sí? M4, M5. Normalmente el linfonódulo inguinal se va junto a la cirugía, entonces puede ser analizado en la biopsia. Entonces nos llega el resultado histopatológico de ese linfonódulo. Entonces, N0 es cuando no presenta linfadenopatía y N positivo es cuando presenta linfadenopatía. Y además tenemos una subclasificación en A cuando están libres, ¿sí? Es decir, no están adheridos, y B cuando están adheridos o fijos. Por último, el estudio de la M es la enfermedad diseminada, ¿sí? Enfermedad sistémica, decimos nosotros, y va a ser evaluada, por supuesto, principalmente a través de imágenes, como es la radiografía de tórax, la ecografía abdominal y la tomografía computada. M negativo no presenta metástasis a distancia, M positivo presenta metástasis a distancia. Entonces, a partir del estudio de la TNM, se establecen los estadios clínicos, ¿sí? ¿Cuáles son los estadios clínicos de los tumores mamarios en una perra? El estadio 1 es un paciente con un tumor menor a 3 centímetros, sin linfadenopatía y sin metástasis. Estadio 2, un paciente que tiene un tumor entre 3 y 5 centímetros, sin linfadenopatía y sin metástasis.
Estadio 3, paciente con un tumor mayor a 5 centímetros, sin linfadenopatía y sin metástasis. Estadio 4 puede ser cualquier tamaño tumoral con linfadenopatía, sin metástasis. Y estadio 5 puede ser cualquier tamaño tumoral, puede o no presentar linfadenopatía y presenta sí metástasis a distancia y obviamente es el paciente con peor pronóstico. Pacientes de estadio 3 hacia arriba, es decir, 3, 4 y 5, son los pacientes con peor pronóstico. Recordemos, y esto vale para todos los tumores en oncología veterinaria, cuanto más alto es el estadio clínico, peor es el pronóstico para el paciente. Por eso es muy importante las detecciones tempranas. En este caso, fíjense que el tamaño tumoral es un factor pronóstico muy importante. Los pacientes en estadio 1 y 2 son pacientes que van a tener mejor pronóstico. ¿Cuáles son los principales órganos blancos de los tumores mamarios? El tórax, ¿sí? Principalmente el pulmón. En la especie canina, la metástasis pulmonar se evidencia con esta suelta de globos que ven en la foto. Pero esto no pasa en las gatas, ¿sí? Las gatas suelen presentar efusiones pleurales y metástasis de tipo más miliares. ¿Sí? No van a presentar esta suelta de globos. Eso es importante, esa diferenciación entre la gata y la perra. Por supuesto, también pueden hacer metástasis al hígado, al vaso, por ejemplo, a los ovarios y al útero, a la piel, a los riñones, al peritoneo, a los huesos y al sistema nervioso. Así que no pensemos solamente en el pulmón. Para el tratamiento, por supuesto, mastectomía y tienen indicado estos pacientes la ovariectomía, es decir, la castración. ¿Por qué? Porque hay tumores que son hormonalmente dependientes. Realmente, en medicina humana se hacen estudios para saber si los tumores de esa mujer, si el tumor de esa mujer es hormonalmente dependiente. En veterinaria, la realidad es que no, como son estudios caros, se prefiere directamente castrar a todas las pacientes porque realmente no tiene sentido que la paciente no esté castrada. En las mujeres, obviamente, eso no se hace por un tema psicológico, ¿no? De un tema de psiquis de la mujer y muchas veces lo que se hace en las mujeres, si el tumor es hormonalmente dependiente, se utilizan fármacos, ¿sí? Como el tamoxifeno, que van a ser justamente los fármacos que van a contrarrestar todo el tema hormonal. En los pacientes veterinarios directamente se indica la castración. Y por supuesto, algunos tumores van a requerir quimioterapia adyuvante, o sea, no termina todo en la mastectomía. Hay algunos tumores que de acuerdo a la estadificación, es decir, al TNM y por supuesto a la biopsia, van a requerir quimioterapia adyuvante. Les puse acá algunos ejemplos de histopatologías que me parecen interesantes. No sé si se ve bien, capaz se ve un poco chico, tendría que agrandar la imagen, pero acá, fíjense, acá hay una paciente que tiene un tumor en la mama inguinal y en la abdominal izquierda, cuyo diagnóstico definitivo es un cisto adenocarcinoma tubular de glándula mamaria grado 1. Y en contraposición les puse un paciente que tiene un tumor de alto grado. Fíjense, la muestra que envía este cirujano es una línea mamaria con 2 pezones y 3 masas y las masas, el diagnóstico definitivo es un carcinoma tubular simple invasivo de alto grado con resección completa y linfonódulo metastásico. Me parece muy importante, antes de pasar al siguiente caso, que tienen que leer muy bien las biopsias. Hay muchos datos que son muy importantes en la biopsia y les voy a marcar los principales datos que tienen que mirar. ¿Qué vamos a mirar? El tamaño tumoral es uno de ellos. Fíjense, un tumor de 3 centímetros, ¿sí? Es un estadio 1/2, ¿sí? 3 centímetros. Hemos dicho que de 1 a 3 centímetros, o sea, un tumor de 1 a 3 centímetros era un tumor en T1. Bueno, fíjense, 3 centímetros, ¿sí? Eh, o sea que es un estadio bajo, ¿sí? Otro dato muy importante que tienen acá, en más chiquito, invasión vascular y linfática. Fíjense qué importante este dato, es un factor pronóstico muy importante. Otro dato muy importante es el diagnóstico definitivo, es decir, el nombre y apellido del tumor, carcinoma tubular simple en este caso. No es lo mismo tener un carcinoma sólido, un carcinoma tubular simple, un carcinoma mamario compuesto, un carcinoma cribiforme, ¿sí? Esos nombres nos hablan de una agresividad, ¿sí? O sea, no todos los carcinomas mamarios son igualmente agresivos. Hay algunos más agresivos, como el carcinoma cribiforme. El carcinoma tubular simple es un tumor agresivo, ¿sí? Fíjense,
Otro dato, de alto grado, es un grado 3. Ese es un dato muy importante. Los tumores mamarios se gradúan en grado 1, 2 y 3. Este es un grado 3. Y fíjense otro dato fundamental, linfonódulo metastásico. Lo que quiero decir con esto o aclarar es que no miren solamente acá el diagnóstico definitivo. Hay que leer toda la biopsia porque la invasión vascular y linfática está en la descripción microscópica. Hay que mirar el tamaño del tumor de este paciente. Hay que mirar los márgenes quirúrgicos. Acá en este caso informa resección al límite, ¿sí? Y hay que mirar todos estos datos, el grado, el nombre y apellido del tumor y el análisis del linfonódulo. Entonces, en resumen, en una biopsia de un tumor mamario, los datos importantes son tamaño tumoral, márgenes quirúrgicos, invasión vascular y linfática, nombre y apellido del tumor, es decir, el diagnóstico histopatológico definitivo, grado histopatológico y análisis de linfonódulo. Bien, pasamos a el siguiente caso, que es el caso número 3. En este caso, fíjense, es un paciente con una masa cutánea, ¿sí? Es un caniche de 9 años con una masa cutánea, ¿sí? En la parrilla costal, ¿sí? Del lado izquierdo, en el hemitórax izquierdo, en el tercio inferior. Siempre es muy importante en oncología preguntarle al dueño cuánto hace que ese paciente tiene el tumor, en este caso 3 meses de evolución. Y otro dato que es muy importante es que a veces ven que el tumor está más grande y a veces ven que el tumor está más chico. En este caso, a la revisación vemos que tenemos una masa cutánea de 4 centímetros de diámetro en el tercio inferior del hemitórax izquierdo. No está adherida, pero sí se ve que hay un importante eritema, y si afilamos el ojo acá también se ve algo de eritema, y entonces vemos que hay mucha inflamación peritumoral. ¿Qué vamos a sospechar? ¿Cuál es nuestro diagnóstico presuntivo? Bueno, un mastocitoma. Recuerden, en los perros el mastocitoma es el tumor más frecuente de piel y subcutáneo de la especie canina. A diferencia del gato, donde el tumor más frecuente de la piel es el CCE, ¿sí? Es el carcinoma de células escamosas y sobre todo el fotoinducido o inducido por rayos UV. Otras cosas que pueden ser, bueno, ¿qué otras patologías? Bueno, otras neoplasias cutáneas, histiocitomas, melanomas, fibrosarcomas, lipomas también, un tumor benigno, un absceso, un granuloma, ¿sí? Bueno, tenemos una lesión de piel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una punción con aguja fina. Siempre que ustedes tengan una masa cutánea o subcutánea, la toma de muestra es por punción con aguja fina. Entonces, para el diagnóstico vamos a tener en cuenta la reseña, la anamnesis, el examen objetivo general, esto vale para todo paciente, y por supuesto el examen objetivo particular, donde voy a hacer una citología a través de una punción con aguja fina, donde se van a ver todas estas células redondas, llenas de gránulos, ¿sí? Color magenta. Es un tumor que también exfolia gran cantidad de células, que realmente es fácil de diagnosticar por citología con una probabilidad diagnóstica por citología de un 92% aproximadamente, realmente muy alta. Entonces, es un estudio fácil de realizar, económico, con un resultado rápido y con el cual ya puedo empezar a trabajar. Por supuesto, tengo sospechas de mastocitoma, debo solicitar una ecografía abdominal. Puedo además siempre agregar una radiografía de tórax, pero recuerden que el mastocitoma no es un tumor que tenga afinidad por el pulmón de nuestros pacientes. Al mastocitoma le gusta hacer metástasis a la vía linfática, principalmente los linfonódulos que tenga cerca. También puede ser a los linfonódulos abdominales, por ejemplo, y podría llegar a ser también metástasis al vaso o al hígado. Realmente el pulmón es muy poca la probabilidad de afección metastásica por un mastocitoma a nivel pulmonar. Y por supuesto, el diagnóstico definitivo lo va a dar el resultado histopatológico. Hacemos la punción con aguja fina, obtenemos este resultado. Bueno, ahí quedó un poco corrido. Fíjense, se ven células redondas con la presencia de estos gránulos. Algunas células son binucleadas, habla de signos de malignidad. Fíjense la cantidad de gránulos citoplasmáticos que presentan estas células. Realmente es un tumor fácil de diagnosticar. Y el diagnóstico entonces es un mastocitoma.
Hablando rápido del mastocitoma, es un tumor, es el tumor cutáneo y subcutáneo, como dije antes, más frecuente en la especie canina. Algunas razas están sobre representadas, como por ejemplo el boxer, que suele presentar mastocitomas de bajo grado, labrador, beagle, y el Shar-Pei, que es una raza que suele expresar mastocitomas sumamente agresivos, de muy alto grado, muchas veces muy difíciles de controlar. El mastocitoma es lo que se llama el gran simulador, tiene muchas presentaciones clínicas, se puede presentar como una masa única, como múltiples masas, puede presentarse también como, puede similar, semejarse a un lipoma, puede semejarse a una verruga, ¿sí? A una pápula. Realmente es un tumor que puede confundirse con muchos otros diagnósticos. Las células tumorales presentan estos gránulos citoplasmáticos que en su interior tienen sustancias bioactivas, ¿sí? Como la heparina, la histamina, leucotrienos y ácido araquidónico, y la histamina, justamente liberada por este tumor, es responsable del síndrome paraneoplásico de hiperhistaminemia, que puede producir úlceras gastrointestinales. Por eso es muy importante en estos pacientes también preguntar si presentan vómitos, si presentan diarreas, si diarreas hemorrágicas, o algún problema, por ejemplo, de coagulación, también por la liberación de heparina. Los sitios más frecuentes de metástasis, como dije antes, linfonódulos, vaso e hígado. Acá les presento algunos mastocitomas de alto grado, en este caso, fíjense, en este belfo, en este Yorkshire, y miren, acá tienen un Shar-Pei con mastocitoma en el miembro posterior izquierdo y todo lo que es la zona perianal. Fíjense qué agresiva es la enfermedad en el Shar-Pei. En cuanto a la clasificación y estadificación, la clasificación histopatológica, hay dos tipos de clasificación para el mastocitoma. Según QPEL, que es la más nueva, se clasifica en alto y bajo grado, y según PATNIC, que es la más vieja, se clasifica en grado 1, bien diferenciado, grado 2, moderadamente diferenciado, y grado 3 es el indiferenciado o es el más agresivo de alto grado. La estadificación está cambiando, se cambió hace muy poco, donde el estadio 1 es el mastocitoma único, sin compromiso del linfonódulo. El estadio 2 es el mastocitoma múltiple, sin compromiso del linfonódulo. El estadio 3 es el mastocitoma único, pero con compromiso del linfonódulo. El estadio 4 es un mastocitoma grande, infiltrativo, difuso, múltiple, con compromiso del linfonódulo. Y el estadio 5 es cualquier mastocitoma con metástasis a distancia, incluida médula ósea o una mastocitosis, es decir, presencia de mastocitos circulantes. Y por supuesto también se clasifica, se hace una subestadificación en A sin signos sistémicos y B con signos sistémicos, que son los signos que nombramos antes de vómitos, diarrea, etcétera, provocados por las sustancias bioactivas. Acá les presento otro paciente con un mastocitoma de muy alto grado, ¿sí? En la zona inguinal. Para el tratamiento de los mastocitomas, normalmente empezamos con un tratamiento médico a base de corticoides, antihistamínicos y protección gástrica, ¿sí? Justamente acá les puse por qué normalmente, por lo menos en Argentina, empezamos con tratamiento. Hay alguna bibliografía, sobre todo la norteamericana, donde no realizan un tratamiento médico ni oncológico neoadyuvante. La verdad que en Argentina sí lo realizamos, hemos tenido en la experiencia mejores respuestas. Y principalmente es porque el mastocitoma tiene muchas células a distancia, exfolia células a distancias del tumor primario, y justamente son células que son más lábiles al corticoide. Por eso es que empezamos con este tratamiento normalmente con corticoides. Y en algunos pacientes donde presentan mastocitoma, sobre todo en zonas peligrosas, de las que vamos a hablar en un ratito, también agregamos además tratamiento oncológico neoadyuvante, normalmente con vinblastina. Luego ese paciente se envía a cirugía y finalmente vamos a tener un resultado histopatológico, Después, un después. resultado histopatológico donde en algunos pacientes, de acuerdo al estadio clínico, a la localización y al grado histopatológico, vamos a requerir administrar Esto adyuvancias. tiene que estar rojito, ¿no? Aquí.
Disculpe, doctora, su micrófono está apagado. Ahí. Sí, sí, doctora, ok. ¿Desde cuándo no se escucha? Un Desde ratito recién, no se nomás. preocupe. Ah, bien, ¿no? Porque a ver si no se había escuchado, pobre. Bueno, bien. No sé por qué se muteó. Bueno, ustedes. Ahí veo que me están muteando ustedes. Me figura como que el anfitrión me muteó. Siga con la ponencia, doctora, no se preocupe, ahora lo verifico. Disculpe las Ok. molestias. Bueno, dale, buenísimo, gracias. Bueno, dijimos entonces, si por si no se escuchó, en algunos pacientes que tienen mastocitomas en zonas peligrosas, vamos a agregar neoadjuvancia con tratamiento oncológico, normalmente utilizamos vinblastina. Luego realizaremos la cirugía y finalmente vamos a tener un diagnóstico histopatológico, ¿sí? Donde en algunos pacientes, de acuerdo a la localización anatómica, al estadio clínico y al resultado histopatológico, van a requerir adyuvancia postquirúrgica, que sería el tratamiento de quimioterapia posterior a una cirugía. Acá les puse el paciente del comienzo, fíjense, al pelarlo se observan varias lesiones, este es un mastocitoma múltiple, se le realizó un tratamiento en principio con corticoides, antihistamínicos y protección gástrica, y luego fue a una cirugía muy amplia. Lo importante en los mastocitomas es que el cirujano debe tener realmente mucha experiencia, conocimiento de oncología. Yo siempre recomiendo que sean cirujanos oncológicos. La cirugía debe ser radical, debe ser amplia. Y aquí tienen el paciente ya operado. Acá les puse algunos ejemplos de cirugía. Fíjense la agresividad quirúrgica. Este paciente tiene un mastocitoma en el miembro posterior izquierdo. Fíjense la agresividad quirúrgica. Mastocitoma en labio. Fíjense, la agresividad quirúrgica implica espesor completo del labio, ¿sí? Y así queda finalmente el paciente luego de ya recuperado el pelo. Fíjense que digamos, no se nota tanto la cirugía, no es tanta la deformación que el paciente presenta y realmente es muy importante que la cirugía sea bien amplia. Ahí les acerco un poco para que se vea cuál es la lesión inicial. Y acá tenemos algunos resultados de biopsia. Mastocitoma de bajo grado versus mastocitoma de alto grado o grado 3 de Pad-Naik. Es muy importante, tenemos que tener en cuenta en el mastocitoma que existen zonas peligrosas, ¿sí? Que son principalmente el prepucio, el escroto, la región inguinal, la cavidad oral, la región unguial y el periné. Y pacientes con mastocitomas de esas regiones van a tener peor pronóstico. Por supuesto, los pacientes con mastocitomas de alto grado van a tener también peor pronóstico. Vamos a pasar rápido, porque sé que estamos medio justo. El caso clínico 4, esta es una paciente que que presentó un decaimiento de forma abrupta. Hasta ayer la perra estaba bien, hoy la perra no se puede levantar, está totalmente descompensada. Tiene además distensión abdominal. Esta perra llega a una guardia en la cual detectan que hay ascites, mucosas pálidas, taquipnea, pulso débil y taquicardia. Esta paciente está presentando un shock hipovolémico y los principales diagnósticos presuntivos, en este caso, cuando hay pulso débil, hay taquicardia, hay una descompensación generalizada, vamos a pensar en un hemoabdomen, porque además había cites, o en un taponamiento cardíaco, como puede ser, por ejemplo, cuando tenemos líquido pericárdico. Lo que se va a hacer con esa paciente, obviamente, para confirmar el hemoabdomen, en este caso es una punción, una abdominocentesis. Esta paciente presentaba un hemangiosarcoma esplénico. El hemangiosarcoma esplénico es un tumor sumamente agresivo, representa el 2% de todos los tumores en perros y el 45 al 55%, o sea, la mitad de las neoplasias esplénicas.
Las razas que están sobre representadas son las razas grandes y gigantes. Es un tumor sumamente agresivo, con origen en células endoteliales, con una alta tasa metastásica, principalmente vía hematológica, aunque también puede hacer metástasis por contacto directo. Por eso, cuando un paciente viene con hemangiosarcoma, con un hemoabdomen, si es un paciente en un estadio clínico 3, un estadio clínico alto, ¿sí? Donde derramó células tumorales en todo el peritoneo, es un paciente que tiene mal pronóstico. Puede hacer metástasis al hígado principalmente, ese es su órgano blanco, pero también al sistema nervioso, a la aurícula derecha del corazón, a todo el peritoneo, etcétera. Por eso es muy importante, a partir de una determinada edad, sobre todo en pacientes de razas grandes, hacer ecografías cada 6 meses o mínimamente una vez al año a partir de los 7, 8 años de vida. Para el diagnóstico, obviamente, vamos a tener como siempre en cuenta reseña anamnesis, todo el examen objetivo general y dentro del particular, en este caso la abdominocentesis, la ecografía abdominal, radiografías de tórax, tomografía computada. Es un paciente donde va a ser muy importante hacer un análisis de sangre completo, solicitar un coagulograma, examen cardiológico, también para evaluar, obviamente, diferenciarlo, por ejemplo, de un taponamiento cardíaco y también evaluar la posibilidad de metástasis en la aurícula derecha, así que es muy importante el ecocardiograma. Examen paraoncológico de síndromes paraneoplásicos. Este tumor puede generar anemias muy severas, trombocitopenias, ¿sí? Y por supuesto el diagnóstico histopatológico que lo va a dar la biopsia. Estos son los estadios clínicos, ¿sí? Un paciente con un tumor, como les dije antes, que está roto, es un paciente en estadio clínico alto, con peor pronóstico. Por eso son fundamentales las detecciones tempranas. Para el tratamiento vamos a hacer obviamente una cirugía, una laparotomía exploratoria con esplenectomía y con el resultado de biopsia este paciente tiene indicada sí o sí quimioterapia adyuvante para trabajar sobre las células con alto potencial metastásico. Vamos a utilizar un protocolo, normalmente utilizamos el protocolo VAC o el protocolo con doxorubicina. Realmente yo no he encontrado diferencias en la experiencia entre utilizar solo doxorubicina que utilizar un protocolo VAC que es con doxorubicina de ciclofamida. Realmente este protocolo VAC aumenta los efectos colaterales a los tratamientos y la verdad que el protocolo con doxorubicina los pacientes lo toleran muy bien, pocos efectos colaterales y realmente no ha habido aumento en la sobrevida al utilizar un protocolo VAC. Así que yo recomiendo utilizar doxorubicina siempre y cuando el paciente no tenga una cardiopatía dilatada, por supuesto, y la pueda utilizar. Por eso también es importante el ecocardio. Y por último, vamos a ver este último caso. Yo sé que estoy yendo muy rápido, pero no llegamos. Que es el caso clínico número 5, donde tenemos un paciente que llega a la consulta por una claudicación eh, con mucho dolor, principalmente es un paciente que tiene una claudicación en el miembro anterior derecho, tiene una evolución de un mes, acá es muy importante el tiempo de evolución, tiene 10 años, es una perra grande de edad, ¿sí? Y si se fijan en la foto es una paciente que ya presenta atrofia de la musculatura, ¿sí? En relación a la escápula, por lo tanto eso habla del tiempo de evolución. Entonces, si yo tengo una paciente de talla grande, gigante, con una claudicación de un mes, lo primero que tengo que pensar es en un osteosarcoma, porque es el tumor óseo más frecuente. Entonces, mi principal diagnóstico, en este caso, una fractura, un trauma, es muy extraño realmente porque el paciente tiene más de un mes de evolución. Neoplasias óseas, por supuesto, es lo primero que voy a pensar, un osteosarcoma, ¿sí? Que tiene una probabilidad de un 80%, es el tumor más frecuente del hueso. Un 10% el condrosarcoma, fíjense la diferencia, es mucho menos frecuente. Un fibrosarcoma un 5% aproximadamente. Hemangiosarcoma un 3%. El hemangiosarcoma óseo es un tumor sumamente agresivo con muy mal pronóstico, peor que el osteosarcoma. O un proceso infeccioso que sería una osteomielitis fúngica o bacteriana. Pero siempre que tenga un perro de talla grande y gigante, con una claudicación, con dolor, con inflamación de blandos, tengo que pensar en un osteosarcoma como principal diagnóstico definitivo. Por supuesto, como siempre, para el diagnóstico tengo que tener en cuenta la reseña, la anamnesis, acá el tiempo de evolución es muy importante, el examen objetivo general y, por supuesto, dentro del particular voy a solicitar una radiografía de miembros. Como yo sé que el osteosarcoma es un tumor altamente metastásico al pulmón,
debo solicitar una radiografía de tórax. Se puede hacer una punción con aguja fina, por ejemplo, cuando hay deformación de blandos, si es fácil de realizar, lo puedo realizar para tener el diagnóstico también por citología. Y el diagnóstico definitivo, por supuesto, lo va a dar la histopatología, que va a ser el estudio de la pieza quirúrgica. El osteosarcoma es un tumor donde hay una predisposición racial, se da en perros de tallas grandes y gigantes, es mucho menos frecuente en perros de menos de 15 kilos. Sobre representados el Rottweiler, el San Bernardo, el Gran Danés, el Doberman, ovejero alemán, los retrievers. Y principalmente afecta a perros de entre 7 y 9 años, pero también se ve que en razas de gigantes, ¿sí? Como puede ser el San Bernardo, también puede afectar a animales más jóvenes, de 2 a 4 años, ¿sí? O sea que en razas grandes la media de presentación es entre los 7 y los 9 años, y en razas gigantes también aparece otra presentación que es en animales más jóvenes de 2 a 4 años. De acuerdo al esqueleto que afecte, el osteosarcoma puede ser axial o apendicular. El más frecuente en la especie canina es el osteosarcoma apendicular. Dentro de todos los osteosarcomas representa aproximadamente el 84%, mientras que los del esqueleto axial, el 16% nada más, es aquel que se encuentra en la cabeza, en las costillas, ¿sí? En las vértebras. El osteosarcoma apendicular es un tumor altamente agresivo, con tasas metastásicas mayores al 90%, principalmente al pulmón, pero si bien es sumamente metastásico y se lo considera micrometastásico al momento del diagnóstico, solamente el 15% de los pacientes presentan metástasis al momento de la primera consulta. Siempre debemos considerar osteosarcoma en un paciente de raza grande o gigante que se presenta a la consulta con claudicación, con dolor, con inflamación también localizada en la metáfisis de los huesos largos. Es un tumor cuya localización dentro del hueso es la metáfisis de huesos largos, y con signos radiológicos de una lesión agresiva, única y metafisaria. Es un tumor que respeta el cartílago articular. Entonces, principalmente, su localización dentro del hueso es la metáfisis de ese hueso, respetando el cartílago articular. Y por supuesto, podemos tener una gran inflamación de los tejidos blandos adyacentes. Para el osteosarcoma, el tratamiento de elección, en principio, empezamos con tratamiento médico, analgésicos y antiinflamatorios. Se pueden utilizar opiáceos, se puede utilizar pregabalina, se puede combinar con AINES. Y sabemos que no existe realmente una combinación analgésica efectiva al 100%, por lo tanto, la principal indicación para paliar el dolor es la amputación del miembro. La cirugía en el osteosarcoma es paliativa, el objetivo es mejorar la calidad de vida de ese paciente. Y hay una opción de salvataje de miembro, realmente es para pacientes muy puntuales, que también es una cirugía que tiene mucho riesgo de complicaciones y de infecciones muy graves y muy difíciles de controlar. Yo siempre recomiendo la amputación de miembro. No hay beneficios realmente para el paciente hacer una cirugía de salvataje de miembro. Los pacientes recuperan entre el 75 y el 90% de su movilidad, de su actividad previa a la cirugía, por lo tanto no hay beneficios en hacer una cirugía de salvataje de miembro, y posterior a la cirugía la indicación es la quimioterapia adyuvante, ya que debemos encargarnos de las células con alto potencial metastásico. Como protocolos vamos a utilizar el protocolo A, doxorubicina sola, que se administra a 30 miligramos metro cuadrado cada 21 a 28 días por 6 ciclos, carboplatino a razón de 300 miligramos por metro cuadrado cada 21 a 28 días por 6 ciclos también, ambas en este caso como monoterapia, pero también se puede combinar la doxorubicina con el carboplatino. O sea que el día 1, por ejemplo, recibe carboplatino y el día 21 recibe doxorubicina a las mismas dosis por 3 ciclos en total. Ahí, bueno, ya terminamos. Lo que quiero aclarar en cuanto al osteosarcoma, existen algunos factores pronósticos importantes en el osteosarcoma, como son la localización dentro del hueso, la localización anatómica, es decir, el hueso que está afectado. Los más agresivos suelen ser los del húmero. Otro factor pronóstico importante es cuando empezamos el tratamiento adyuvante. Siempre es muy importante empezarlo lo antes posible, lo ideal dentro de los 28 días
posquirúrgicos es un factor pronóstico muy importante. Y por supuesto también el tratamiento empleado. Pacientes que solamente reciben cirugía tienen una expectativa de vida aproximadamente de 4 meses versus con quimioterapia una expectativa de vida de más o menos 12, 15 meses, de acuerdo obviamente también al tipo a la localización anatómica, es decir, el hueso que está afectado. El subtipo histológico no se vio que modifique el pronóstico de los pacientes, es decir, si es osteoblástico, eso realmente no modifica el comportamiento, pero sí el tiempo que tardamos en iniciar el protocolo adyuvante, el tratamiento que realizamos, es decir, cirugía o cirugía más quimioterapia, tiene mejor pronóstico. La localización anatómica son los principales factores pronósticos, así como también siempre tienen mejor pronóstico los pacientes de talla pequeña, es decir, pacientes menores de 15 kilos. El comportamiento del osteosarcoma sería menos agresivo. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctora. Ahora damos el cierre a la ponencia y comenzamos a leer las preguntas. Un momento, por favor. Dale. Bueno, chicos, haciendo el cierre de la conferencia, para empezar, agradecemos sinceramente a la médica veterinaria Fernando Ferreira por esta valiosa exposición. Ha sido un verdadero honor contar con su presencia y en serio aprender de su experiencia en este campo tan importante. Bueno, Invitamos no. a todos los asistentes a dejar sus preguntas en el chat, ya que a continuación daremos inicio a nuestra zona de preguntas y respuestas. Bueno, gracias nuevamente a todos por acompañarnos en esta edición del Congreso Internacional Desafíos y Avances en Oncología Veterinaria. Y de parte de dicha, seguimos adelante con más conocimiento y reflexión. Ahora comienzo a leer las preguntas. Ok, dando inicio a las preguntas, tenemos de parte de Sofía. ¿Cómo sabemos cuántas terapias debemos hacer con vincristina? ¿Con controles citológicos? Bueno, en realidad, primero, cuando uno estipula aproximadamente entre 5 y 8 aplicaciones, es lo que hacemos acá en Argentina, eh, uno tiene el tumor con la primera quimioterapia normalmente deja de sangrar y a partir de la segunda quimioterapia lo que empieza a pasar es que empieza a reducir su tamaño, se empieza a achicar, ¿sí? Cuando desaparece el tumor, cuando nosotros vemos que ya no hay tumor evidente, ahí tomamos una muestra de citología y de esa muestra negativa realizamos 2 ciclos más, ¿sí? Preventivos. O sea que tiene que haber desaparecido la lesión y tener una citología negativa para suspender la quimioterapia. Tengan cuidado porque a veces quedan lesiones cicatrizales remanentes que son bastante grandecitas, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta también eso. Pero lo importante es que a partir de que la lesión ya no es evidente, se toma una muestra de citología y se hacen 2 vincristinas preventivas. Ok, ¿Qué pollo con huevo? siguiendo con las preguntas, en el caso de TBT, ¿es más recomendable hacer PAF que impronta? En realidad, eso depende del tipo de lesión que tengas. En el caso del paciente que vimos, tenía lesiones cutáneas y subcutáneas y también tenía una masa en el pene. Para la masa del pene, yo les recomiendo pueden hacer es un tumor que exfolia gran cantidad de células, así que en el TBT, y esto solo es válido para el TBT, puedes hacer cualquier toma de muestra que va a funcionar. Hisopado de ese pene, de ese prepucio, puedes hacer impronta directamente apoyando el portaobjeto sobre el tumor, puedes hacer PAF, puedes hacer raspaje. Todo te va es un tumor que exfolia una gran cantidad de células. Todo te va a dar. Se van a ver las células. Tengan en cuenta que eso es válido para el TBT. Y si ustedes tienen, como les dije antes, una masa cutánea o subcutánea, siempre la elección es una punción con aguja fina, es una PAF. Por ejemplo, en un linfoma, ¿sí? En un linfonódulo, PAF, punción con aguja fina, sin aspiración, es la mejor toma de muestra. Pero si yo sospecho, por ejemplo, de un sarcoma, la mejor toma de muestra, que es una masa también, es una punción
con aguja fina, pero con aspiración, es decir, punción aspiración con aguja fina, porque el sarcoma exfolia menos células. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo concluye que hay resistencia? ¿Eso se va controlando durante el tratamiento? Y en caso de TBT, ante una recidiva o que se vuelva a contagiar, ¿se puede volver a utilizar el mismo fármaco o tendría que optarse por otro? Bueno, la resistencia la vas a evaluar porque el tumor no está respondiendo a través de los ciclos. Vos le haces una vincristina y el próximo ciclo el tumor está exactamente igual. Haces otra vincristina y el tumor en la tercera está exactamente igual, ¿sí? No hay cambios, ¿sí? Sigue sangrando, no disminuyó su tamaño. Ahí es cuando vos detectás la resistencia y ahí es cuando hay que cambiar de fármaco. En este caso yo pasaría a una segunda línea, que es la doxorubicina. Si hay una recidiva, se puede utilizar el mismo protocolo porque a veces puede pasar que quedó una célula. Piensen que la citología negativa no es excluyente, puede quedar una célula y no haberla tomado en la toma de muestra, bien digo. Entonces, si el tumor recidiva, el tumor respondió bien a la vincristina, puedo volver a utilizarla sin problemas. Solo cambio el fármaco cuando tengo resistencia. Si no, puedo utilizar el mismo fármaco. Y Ok, es importante, por supuesto, solicitar la castración del paciente. ok, gracias. Siguiendo con las preguntas, ¿qué se espera de evaluar mediante la tomografía computada en el caso de hemangiosarcoma? No, bueno, en realidad la tomografía computada está, no en el caso de este paciente en sí, pero sepan que es un estudio de imágenes de alta complejidad y sobre todo cuando hay dudas, ¿sí? Se puede solicitar. Por ejemplo, cuando tengo dudas de si hay metástasis pulmonar, por ejemplo, en la tomografía computada es el mejor estudio de imágenes para el pulmón, ¿sí? Entonces, siempre que tengan dudas, esto es válido para un hemangiosarcoma, para un osteosarcoma, para un tumor mamario. Si yo tengo dudas, si la imagen radiológica me da dudas, puedo hacer una radiografía con 20 días de diferencia o puedo solicitar una tomografía computada. Ok, siguiendo con las preguntas, Juan nos dice, en caso de carcinoma inflamatorio, ¿cuál es la recomendación para dar manejo y qué protocolo recomiendas en caso de carcinoma mamario? El carcinoma inflamatorio es una entidad que anda realmente muy mal, el pronóstico es malo, no suele responder absolutamente a ninguna medicación, ni tratamiento médico, ni oncológico. Yo en principio, por supuesto, acá lo más importante en el carcinoma inflamatorio es un tumor sumamente doloroso, así que lo más importante es el manejo del dolor. Con antiinflamatorios, con analgésicos, pero realmente es un tumor que responde muy poco, el pronóstico es malo. La expectativa de vida para esos pacientes es de menos de 2 meses, andan realmente mal. Y protocolo oncológico normalmente no responde, eso lo dejo bien en claro en la primera consulta, hay que hablar claramente con los propietarios, el pronóstico es malo, no anda bien la quimioterapia en el carcinoma inflamatorio y es un paciente que tiene mal pronóstico, lamentablemente. Siguiendo con las preguntas, y en el Ah, caso de... perdón, perdóname, discúlpame, me preguntaron también qué tratamiento uso para el carcinoma mamario. Y el que yo utilizo principalmente es la doxorubicina. Ok, muchas gracias. Siguiendo con las preguntas, de parte de Sofía tenemos, y en el caso de doxorubicina, perdón, y en el caso de doxorubicina, para el caso de TBT, luego de una citología negativa, sería una dosis más, considerando que este ejerce su efecto 21 días. No, normalmente con la doxorubicina, si tenés buena respuesta macroscópica, haces 3 ciclos. No es necesario hacer otra. Y para finalizar, tenemos la última pregunta de parte de Elizabeth. Para el linfoma recomienda el protocolo CHOP con manejo de corticoides. Y a la resistencia a la quimioterapia, ¿qué otros fármacos podemos usar? Bueno, hoy no vimos linfoma. El linfoma es uno de los tumores que para mí es un desafío, es uno de mis, vamos a decir, tumores favoritos porque realmente es un desafío.
Yo utilizo el protocolo CHOP. Acá en Argentina hay mucho problema con las drogas que se consiguen. Estamos utilizando CHOP. Antes utilizábamos el Madison Wisconsin, que utilizábamos con L-asparaginasa. Hoy no tenemos disponible L-asparaginasa. Realmente es un fármaco muy caro. Entonces estamos utilizando protocolo CHOP. Y en caso de resistencia al protocolo CHOP, realmente el pronóstico no es bueno para el paciente. Normalmente utilizamos lomustina como droga de rescate. Pero realmente el problema acá es que no se consiguen algunas drogas. En otros países como Estados Unidos, la droga de segunda o tercera línea es el Tanovea o Ravafoxanide. Pero en Argentina no contamos con Tanovea. Ok, siguiendo con las preguntas, ahora que han aumentado unas tres preguntitas. En el caso de uso de doxorubicina que ocasiona en pacientes felinos lesión renal, ¿qué se hace? Ahí no entiendo bien la pregunta. Si el paciente es renal, realmente la doxorubicina tiene eliminación renal, no tiene ese paciente, si el paciente tiene una insuficiencia renal, no tiene indicada la terapia con doxorubicina. Hay que tener mucho cuidado con el uso de la doxorubicina en los felinos con problemas renales. Realmente no la tiene indicada, no la usaría. Ok, a su vez nos pregunta, ¿y en linfoma cutáneo igual protocolo CHOP? No, en el linfoma cutáneo epiteliotrópico, que es el más frecuente, o lo que se llama micosis fungoide, utilizo lomustina. De No sé parte si en de, Perú tienen lomustina. ok, siguiendo con las preguntas, de parte de Seiner tenemos, después de aplicación de quimio, ¿qué otro tipo de medicación se completa con la quimio? ¿Algunas vitaminas, etcétera? Y ahí estamos hablando muy general. Normalmente, si es un paciente que tiene buen estado general, que recibe una quimioterapia adyuvante, por ejemplo, por un carcinoma mamario, no le indico ningún otro fármaco. Ok, siguiendo con las preguntas, en el caso de mastocitoma mencionó antihistamínicos y corticoides. ¿Hay alguno que sea más óptimo? Como corticoides, yo uso prednisolona y como antihistamínico utilizo loratadina. Pero se puede utilizar difenidramina, intraquirúrgico, por ejemplo, normalmente se utiliza difenidramina y dexametasona, pero yo oral utilizo prednisolona y loratadina. Ok, siguiendo con las preguntas, Brenda pregunta, a los pacientes, ¿a quienes se les encuentra metástasis pulmonar inicial por osteosarcoma, ya no se recomienda amputar el miembro porque puede inducir mayor desarrollo de metástasis? Bueno, ahí, a ver, depende. La respuesta sería depende porque si es un paciente que a nivel respiratorio está compensado, la indicación puede ser amputar el miembro para mejorar la calidad de vida, siempre, como dije recién, hablando con los propietarios y explicando cuál es el objetivo. En este caso es un objetivo paliativo para mejorar la calidad de vida del paciente. Realmente los pacientes con osteosarcoma no amputados, su expectativa de vida es muy pobre, viven menos de 2 meses con muy mala calidad de vida y con riesgo de fractura patológica. Pero por supuesto que para someter al paciente a una anestesia general y realizar la amputación de miembro, ese paciente tiene que estar compensado respiratoriamente hablando, o sea que ahí depende. Y en cuanto a lo que decís de que la amputación puede inducir mayor desarrollo de las metástasis, en realidad es cierto, lo que se sabe es que cuando el animal tiene el miembro, ese tumor genera un efecto, vamos a decir, de freno con las metástasis y una vez que uno amputa el miembro, se quita justamente ese freno para que las metástasis comiencen a avanzar, por eso uno tiene que agregar la quimioterapia adyuvante. Entonces, si el paciente respiratoriamente hablando está compensado, es decir, no tengo una suelta de globos donde tengo todo el pulmón comprometido, puedo realizar igualmente la amputación del miembro para mejorar la calidad de vida y comenzar con tratamiento oncológico adyuvante. Pero tiene peor pronóstico. Muchas gracias. Siguiendo con la pregunta de Diana, nos dice, entonces, en carcinoma mamario en felinos, ¿qué protocolo usa usted? Yo uso doxorubicina, pero son pacientes que no tienen nefropatía, ¿sí?
En caninos, lo más importante a tener en cuenta es un paciente que no tiene que tener una cardiopatía dilatada, pero también una nefropatía, ¿sí? No tiene indicada la doxorubicina. Y en un paciente felino, lo más importante es evaluar la parte renal, no, pero si presenta insuficiencia renal, no indico doxorubicina. Realmente es un paciente muy comprometido para el uso de quimioterapia. Hay que evaluar cada paciente en particular, qué valores tiene, qué tipo de insuficiencia renal tiene, qué estadio, ¿sí? Entonces ahí uno puede evaluar o no utilizar directamente doxorubicina porque el paciente está en un estadio, una insuficiencia renal en un estadio alto, o si el paciente está en un estadio inicial, se puede reducir un 5% la dosis, pasarla con mayor fluidoterapia, ¿sí? Hacer una fluidoterapia digamos, anterior, ¿sí? Y posterior a la quimioterapia, pero depende del paciente y la gravedad de la parte renal. Bueno, esa sería la última pregunta de la conferencia del día de hoy. En serio, muchas gracias por acompañarnos a todos en esta edición del Congreso Internacional Desafíos y Avances en Oncología Veterinaria. Como pueden ver en la diapositiva, los invitamos a seguir a la médico veterinaria Fernando Ferreira en sus redes sociales. Y eso sería todo el día de hoy. Muchas gracias en serio. Gracias a todos, muchísimas gracias por la convocatoria.